Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando ya la última parte, el capítulo 26 del libro del Levítico. Queremos subrayar esto último, cómo se va encerrando estos 25 capítulos anteriores con el 26 y luego también con un apéndice final del capítulo 27. El 1 y el 2, estos versículos del capítulo 26 principalmente representan casi ya un doblete, es decir, se vuelve a repetir lo del Levítico 19, 4 y también en el versículo 30, pero más detallados que estos evidentemente, porque aquí sí es un exordio, una exhortación final, está haciendo como una síntesis, ahí encontrábamos con más detalles. El versículo 1 utiliza cuatro términos para designar a los ídolos. No se fabriquen ídolos ni se erijan imágenes o piedras conmemorativas. Es decir, ahí están entonces los ídolos, imágenes, piedras en la tierra, piedras grabadas también, porque yo soy el Señor su Dios, aquí después entonces. Pero estas cuatro palabritas son claves, ante los cuales los israelitas no pueden postrarse, es decir, no ir detrás de estos ídolos. Recordemos que la idolatría es entonces el centro y el caracú en la reflexión bíblica, toda la reflexión bíblica. Pero como ya hemos explicado tantas veces, que no se refieren simplemente, ¿verdad?, a una estatuita o a una piedra esculpida, etc. No, sino aquí lo que toda la Biblia, y centrando en este capítulo 26, 1, 2, nos está hablando es del cambiar la identidad a Dios, ir detrás de otros dioses, ir detrás de otros valores. Por lo tanto, dice, los israelitas no deben postrarse, rendirles culto a ídolos, que aparecen en varios lugares, Deuteronomio 4:28, Isaías 44, 9 al 20. Luego aparece otra expresión que son las imágenes, que dice en el capítulo 20 del Éxodo 34:17, Deuteronomio 4:16. Luego aparecen también estas estelas, es decir, aquí nosotros tenemos como la traducción piedras conmemorativas. Estas son las estelas, Éxodo 34:13, Deuteronomio 16:21, Segunda Reyes 3:2, en fin. Y también allá al final aparece: no pongan en su tierra piedras grabadas. Aquí entonces son estas piedras grabadas, aparecen en el libro de los Números 35:52, Ezequiel 8:12. Bueno, esto también estudiaremos más adelante, ya estamos por entrar en el libro de los Números posteriormente. Con la imagen alguna de divinidad, las cuales solían servir como mojones que limitaban los campos, entonces que limitaban los campos, como decir, estas son mis fronteras, hasta aquí llega, este es el hito, ¿verdad? Entonces para eso colocaban estas piedras. Esta clasificación de las principales formas de imaginería idolátrica, más completa que la ofrecida en Levíticos 19:4, sirve para prohibir la idolatría en cualquiera de sus expresiones. Prohibir entonces la idolatría en cualquiera de sus expresiones, y para subrayar que solo Yahvé es el Dios de Israel. Y esto es importante. Que no admite tampoco para sí ninguna forma de culto icónico, caso de las imágenes y de las estelas, es decir, aquí en la reflexión bíblica, en la reflexión teológica, no se admiten entonces otras imágenes, o mejor dicho, otros dioses en síntesis.
otros dioses. Y veamos un poco, porque aquí entonces te está poniendo 4, decimos aquí, es la más completita, ¿verdad? Con respecto a la definición, los ídolos, las imágenes, las estelas y las piedras grabadas. Ídolos, imágenes, piedras grabadas, ¿verdad? Y las estelas. Ídolos, imágenes, estelas y piedras grabadas. 4. En una gama, como darte todas las posibilidades. Pero va a ir a escuela la pela me todas las posibilidades. Porque sabemos, ¿se acuerdan que en un momento de nuestro estudio aquí justamente que estábamos haciendo, no solamente de Levítico, sino que también de los otros libros dentro de este estudio del Antiguo Testamento, decíamos que la cuestión aquí es de la identidad, quién es Dios, la identidad de Dios. Con estos 4, primero ya el número 4 en la sigla, en la numerología bíblica, siempre significa el todo, ¿verdad? Norte, sur, este, oeste. Es como dar 4 nombres, 4 posibilidades, 4 formas, ¿verdad? Digamos de esta manera, como se podrían hacer los ídolos, pero no es que se hacían los ídolos en realidad, ¿verdad? Sino que ellos con esto toman de la experiencia y dicen con esto la gama de dioses que existían, la gama de dioses que existían en los pueblos. Nosotros hablábamos de una monolatría y hablábamos de un monoteísmo. La monolatría en realidad aceptaba la posibilidad de otros dioses. Yo tengo mi Dios, monolátrico soy yo, monolátrico, un Dios, ¿verdad? Yahvé en este caso. Pero acepto, a pesar de que yo soy monolátrico y Yahvé es mi único Dios para mí, sin embargo acepto que existan otros dioses, ahí está. Pero aquí cuando ya estamos en la escuela, decíamos, deuteronomista, aquí ya hay un paso posterior de la monolatría, estamos pasando al monoteísmo. Dice la monoteísmo. Monoteísmo quiere decir que existe un solo Dios y los otros no son dioses, había sido. Yo aceptaba, pensaba que eran dioses, yo tenía mi Dios y permitía o aceptaba que los otros tengan sus dioses. Pero aquí en la reflexión posterior, en el proceso, ellos descubren y dicen, no, había sido ahí un solo Dios, es Yahvé, y punto, los otros son falsos dioses. Incluso ellos llegan a esto cuando van al exilio a Babilonia. Es allí donde ellos comienzan a reflexionar ante esta crisis tremenda por la que están pasando. Ellos en esa monolatría aún piensan que son los dioses los que están peleando entre sí. Los dioses diferentes al mío son los que le vencen a mi Dios, es decir, el Dios de Babilonia, en realidad, de Nabucodonosor. Y es por eso que al ser vencido nuestro Dios, también nosotros vamos al exilio. Y es una experiencia negativa totalmente, pero claro, cuando el pueblo reacciona y dice, entonces cuando ikoy la ñan de Dios, marapico ñan de Yajaco, ya verá pues diciendo ikoy comara, ñan de defender, coñan de rea, coñan de amigo, cuando ikoy, ¿verdad? Y ante esa situación viene toda una reflexión, ¿verdad? Y el escritor bíblico, o sea, el que está el Coelet, el que está al frente de la comunidad, comienza a reflexionar con la comunidad y dice, no, nuestro Dios siempre es Dios, el problema somos nosotros. Y desde ahí se comienza a generar y a estudiar, ¿y quiénes son estos otros dioses que han vencido a nuestro Dios? Y descubren y ven que hay un único Dios, que es Yahvé. Y entonces pasamos así de la monolatría al monoteísmo. Dios, el único Dios, y todos los demás son idólatras. O sea, son ídolos. Bueno, vamos a seguir sobre este tema porque es muy importante. Volvemos enseguida con más. Digno de recibir la gloria, el poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia proclamamos gloria, gloria.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe. Decíamos y hablábamos sobre esto de la monolatría y el monoteísmo. Decíamos que ellos, con esta experiencia así tan profunda, ahora están volviendo. Al volver ellos a reflexionar y darse cuenta que es un monoteísmo, sobre esta reflexión en que ven que no es que existen muchos dioses, entonces aquí está plasmado, eso es lo que está por detrás. Peña en su web es diciéndote no se fabriquen ídolos, es decir, no existen otros dioses. Hay un único Dios, Yahvé es el único Dios. Entonces cuando dice no se fabriquen, entonces mira la luna de mañana la punta del dedito, ¿verdad? Como dicen, porque algunos pues toman estas cosas como no, ustedes no tienen que tener sus imágenes, sus santos, sus estampitas, su esto que aquello. Quiere decir que no entendete, oíla ya lea, ¿verdad? O sea, tal vez entendemos así literalmente lo que dice aquí, pero no entendemos lo que verdaderamente hay por detrás. ¿Cuál es el problema? ¿De dónde surge esta escritura? ¿Cuál es la reflexión? ¿Qué es lo que te quiere decir el autor sagrado? Entonces nos vamos detrás, ¿verdad? Muéstrame dónde dice en la Biblia tal cosa, dónde se reza el rosario. Alguno hoy por todo Yerure, ese caso de Mova en la Biblia se reza el rosario. Pero qué ignorante ya es, ¿verdad? O sea, hay que ir, ¿verdad?, a lo profundo, qué es lo que se está viviendo aquí cuando se escribe la Biblia y cuál es lo fundamental y elemental en este proceso, ¿verdad? En este proceso de ese encuentro personal con una experiencia de la comunidad, con una experiencia del hombre ante Dios. Y estamos dando la respuesta desde Dios, desde Dios. Esta es teología, esta no es historia, así tal cual. Es historia de salvación. Pero historia de salvación quiere decir leer tu propia historia, pero desde Dios. Explicar solamente desde el elemento de religión, de religarse a tus orígenes, de religarse a lo esencial, a lo fundamental, ¿verdad?, de lo que significa ese encuentro personal con el Señor. Entonces, ya hay puruña de acá, en síntesis. Ey purula de acá. Anilarele, minte, piensas, repetirlas ahí, ¿verdad? Porque si no, primero, vos ya estás confundido. Y segundo, también le confundí a los otros. Si no querés hacer caso, por lo menos dente le hañe confundir ni la confundí a los otros. Por lo menos hagamos las cosas en serio, ¿verdad? Hagamos las cosas en serio.
hagamos un estudio serio, miremos un poco y entendamos. Justamente eso nos está diciendo. Entonces, ya el número 4 decíamos. El número 4 está queriendo decir, atención, hay muchas formas, todo quiere decir el número 4, ¿verdad? Los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, dice el todo, el conjunto de las posibilidades del hombre y en ese tiempo de las posibilidades de esos pueblos que estaban alrededor de Israel y que dejaban también su influencia. Entonces, tallar cogina. Y por eso te va nombrando, ¿verdad? Te estaba nombrando, decíamos, los ídolos, lo que le llaman ellos en hebreo, el ídolo. Después también están las imágenes, ¿verdad? Imágenes. Después están las estelas y las piedras grabadas. Todas estas palabritas claves dentro de la palabra hebrea están significando la diversidad de religiones o la diversidad de esto que nosotros llamábamos dentro de la monolatría, la posibilidad de la existencia de otros dioses, no de otras piedras, de otros dioses, porque estas pues son simplemente imágenes, ¿verdad?, que representan unas ideas. Entonces, atención, las ideas son aquí las importantes, las que están son representadas en estas piedras o en estas estelas o en estas imágenes o ídolos, ¿verdad? Entonces eso tenemos que entender. ¿A qué representa entonces? Porque tenemos que ir a lo esencial y lo principal. Porque yo hoy puedo destruir una piedra, pero sigo con la imagen y con la idea mía en mi cabeza de tener mi propio Dios. El Dios que a mí me conviene, el Dios que a mí me gusta, el Dios detrás del cual yo estoy yendo, ¿verdad? Que es mi propio egoísmo, que es solamente buscar el dinero, que es solamente buscar el poder, que es solamente mi comodidad, que es simplemente mi egoísmo, que es simplemente vivir de acuerdo a lo que yo quiero y como yo quiero. Esos son los verdaderos ídolos, esos son los verdaderos dioses creados en nuestra mente y por eso estamos diciendo que estas imágenes, estelas, piedras grabadas representan una idea que yo lo llevo aquí. Entonces, si vos entendés eso, un santo, un San José, una imagen de la Virgen, ¿qué idea representa? ¿Qué idea representa? Entonces, tenés que ir a la idea. Para mí representa verdaderamente todo lo contrario, ¿verdad? Porque yo estoy recordando en el sentido positivo, ¿verdad?, de que esa mujer cumplió la voluntad de Dios, que ese santo vivió profundamente su vida cristiana. Entonces la idea es totalmente contraria de lo que justamente aquí nos está queriendo transmitir y nos está diciendo, ¿verdad? Y además al poner el número 4, decíamos, con todas estas expresiones, nos está diciendo que es toda la gama, toda la posibilidad de ideas, toda la posibilidad entonces de pensamiento que nosotros tenemos en la creación de nuestras propias imágenes, nuestros propios ídolos abstractos que están dentro de nosotros. Yo le digo muchas veces, el Dios pelota. Te voy a poner una pelota ahí y también esa pelota para vos puede ser un ídolo en el sentido, no esa imagen, porque esa imagen está ahí, pero si tu idea, pueden de pelota, pues cuéntenos, de la interesada. Te hablan de fútbol de la interesada, de esa ahí venían de yara interesada, de la pichai, de envirecoy, de membucuera, que ahora jugar hasta pan de plata, de yuca, ure, y así muchas cosas, los fines de semana. Mira que si yo estoy hablando así, disculpen un poco, pero son un poco expresiones que los digo de lo que yo siento, vivo y escucho, ¿verdad? En tantas situaciones de nuestras familias, ¿verdad? Donde justamente no hay esa preocupación, ¿verdad? Estamos cambiando la identidad de Dios. En vez de preocuparme los fines de semana con mi familia, salir con mis hijos, con mi esposa, ojalá ya amigos puedan ir a jugar todo el día, o gastar palabras de plata, o la famoso tercer tiempo, como yo le digo, venimos en situaciones desastrosas, ñambo hasta asila, ñande familia, en fin, hay muchas de esas cosas. O pega con la conversión, ñande no ya, pero ya puede tener exordio, ya puede tener, ñambo de todas las normas y reglas que fue hablando el Levítico para decirnos, este es tu compromiso verdadero con el Señor. Pero comprometerse con el Señor, ¿se acuerdan que era comprometerse con la comunidad? Comprometerse con tu comunidad quiere decir hoy comprometerte con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu comunidad, con los pobres, con los vecinos, con tu barrio, con tu país. Es un compromiso total, ¿verdad? Abierto y no una persona egoísta, ¿verdad? Que se aprovecha de.
ya aprovechalo mitad, ya lleva. Ñande ya cacuajangua, ñande ya pola, ya posea. Bueno, volvamos enseguida con más ñande yarañe. Cuando estoy a tus pies, puedo ver tu grandeza y mi pequeñez. Cuando tú, Espíritu Santo, infunde tu amor, me quema por dentro. Solo puedo alabarte y darte gracias, Señor. Levantando yo mis brazos, te entrego mi adoración. Eres santo, Señor. Eres santo, santo. Te doy gloria, Señor. Te doy gloria, gloria. Cuando estoy a tus pies, Señor, puedo ver tu grandeza y mi pequeñez. Cuando tú, Espíritu Santo, infunde tu amor, me quema por dentro. Solo puedo alabarte y darte gracias, Señor. Levantando yo mis brazos, te entrego mi adoración. Eres santo, Señor. Eres santo, santo. Te doy gloria, Señor. Te doy gloria, gloria. Rey de reyes, Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Rey de reyes, Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Rey de reyes, Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Eres santo, Señor. Eres santo, santo.
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Fundación Ñande Yara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yac, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos con el libro del Levítico. Estamos en el capítulo 26, porque este capítulo nos hace ya el exordio final, ¿verdad? O sea, la conclusión con una exhortación, que es lo más importante, esa exhortación que hace como una síntesis, por eso decíamos un resumen, la síntesis, ¿verdad? De todo el capítulo 1 al 26, al 25, ¿verdad? Y 26, 27, 27 es un apéndice. Vamos a seguir un poco con estas 4 expresiones que significan el todo, ¿verdad? La palabra ídolo, la palabra imágenes, estelas y piedras grabadas. Aquí entonces esta clasificación de las principales, por eso nos dice, de las principales formas de imaginería idolátrica más completa, es la más completa, ¿verdad? Con estas 4 palabritas, sirve para prohibir, prohibir la idolatría en cualquiera de sus expresiones. Y para subrayar que solo Yahvé es el Dios de Israel. Esto es para subrayar. Es justamente para prohibir en cualquiera de las expresiones que nosotros tenemos y vamos detrás de otros ídolos, de otros dioses. Y sobre todo, porque después lo que viene a continuación te dice, porque yo soy el Señor su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Soy yo, el único, ¿verdad? Esto nos hace entender muy bien que el valor único supremo será siempre y es, ¿verdad?, el Señor. Después,
quien no admite tampoco para sí ninguna forma de culto icónico, o sea, Dios no admite, ¿verdad?, ninguna rivalidad en este sentido. Se da forma hacia el mandamiento más importante de todos y del que dimanan los formulados de manera positiva, lo que viene a continuación en el versículo 2, porque después dice: observen mis sábados y respeten mi santuario, yo soy el Señor. Observen mis sábados y respeten mi santuario. Quiere decir, ir detrás de Dios significa el observar los mandamientos de Dios. Vivir de acuerdo a los criterios y los principios del Señor es justamente vivir, observar el Shabbat, ¿verdad?, el descanso. Así como Dios descansó, nosotros nos ponemos en esa actitud total y le dedicamos. Quiere decir observar, ponernos en sintonía con el Señor. De esta manera entonces se guardan los sábados y se respeta el santuario. Estos 3 mandamientos conforman una especie de trilogía, 3, ¿verdad? Trilogía, que es la clave de la teología sacerdotal. Entonces viste que es también un proceso, ¿verdad? Clave de la teología sacerdotal. La teología sacerdotal aparecerá después, cuando ya tenemos el santuario. Nosotros aquí estamos hablando todavía incluso del éxodo, ¿verdad? O sea, de Egipto. Estamos haciendo en ese éxodo, estamos haciendo ese camino y es ahí donde estas leyes se están dando. Dijimos que Levítico es como paréntesis ante esa situación. Estamos todavía en el capítulo 32 del Éxodo, porque del 32 en que nos cortamos en esa situación del becerro de oro viene toda esta situación, todas estas leyes. O por lo menos es así lo que la Biblia nos está mostrando, si vamos a ir de una forma cronológica, ¿verdad? Por eso que tenemos que estar muy atentos. Pero sabemos que como esta es una elaboración posterior, muy posterior, estamos en el año 500 antes de Cristo más o menos, cuando esto se está elaborando y se está escribiendo. Por lo tanto, tenemos que estar atentos. No estamos en el año 1400 antes de Cristo, como en realidad cronológicamente la Biblia nos está indicando, como si estuviésemos. Pero todo eso nosotros ya estudiamos, ¿verdad?, en la introducción a la Biblia, lo que significan las glosas, lo que significa la composición misma de la Biblia. Entonces, durante el tiempo, durante esa reflexión, entonces van entrando las glosas, ¿verdad? No es que uno va detrás de otro en una forma cronológica y lo que aquí estamos leyendo corresponde todo directamente al año 1400 a.C., al año 1200 a.C., ¿verdad? No, absolutamente no. Esto está respondiendo al año 500 más o menos antes de Cristo, o sea que casi 1000 años después esto se está ordenando. La historia que aquí se está contando es como que el autor sagrado está aquí en el año 500 y me cuenta algo del año 1200, 1300 antes de Cristo. Entonces, mucha agua corrió bajo el puente, como se dice, ¿verdad? Y además por eso entendemos que es una explicación totalmente teológica. Teología pura, teología, es decir, es una religión, es religarse al origen, de dónde venimos, qué es lo que pasó, por qué nos encontramos en esta situación, cuál fue nuestra historia, cómo fue el pueblo caminando, cómo nosotros interpretamos ese camino que hizo el pueblo elegido, ¿verdad? Y por eso se encontró en esta situación. ¿Y por qué nosotros hoy nos encontramos en esta situación? Qué lindo que si entendemos esto. Ve al año entender, entonces va a ver año botarmo, allá lleva tenido la pared de cualquier cosa, o leñan de peas, de obviama ahí porque está escrito ahí. No, calma, vamos a ubicarnos. Primero vamos a ubicarnos en el tiempo. Primero vamos a ubicarnos entonces con el autor sagrado. Primero vamos a saber qué es lo que esa comunidad está reflexionando, ¿verdad? Primero tenemos que saber eso. O si no, que nosotros agarramos un libro, leemos sin saber ni lo que estamos leyendo, ¿verdad? Por eso que la Biblia es siempre un libro muy delicado en cómo tenemos que ir leyendo y entendiendo el mensaje. Tal vez ahora mucha gente está entendiendo mejor por qué la Biblia no es que un caramelo, chicle, menta, oye, repartinte a peixa de cuebra dentro de la iglesia. Siempre la iglesia, la tradición dijo que la Biblia, para leerlo siempre lo tenemos que hacer en comunidad. Lo tenemos que hacerlo entendiendo lo que la palabra de Dios nos dice. Porque si nosotros no entendemos ese camino de fe,
si nosotros no hacemos ese camino de fe, después es muy difícil, ¿verdad?, que hagamos verdaderamente ese camino así en una forma ordenada, ¿verdad? Porque nadie entiende, bueno, entonces ya piparé ahí, ¿verdad? Decimos nomás porque encontramos ahí. Aquí detrás de esto hay mucha reflexión. Hay una reflexión, ¿verdad?, de un pueblo, de un grupo de personas, de esa comunidad, de ese cajal, ¿verdad?, preocupada siempre en hacer bien las cosas. Opearaña de ella, opearaña de ella y cuana, ella va a fuera. Por una vez que éramos geniosos o allí va peñan de yaras y ellos ve fuera bien con asopupa allí va. Operiré o ñanduriré o cuariré allí va oye pues añanduji cuál ya opean. Acuerda con anoñe por hoja y homoía allí va opepe opera la cuacaña de. Pero tenemos que estar atentos. ¿Qué dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Con qué intención lo dijo? ¿Desde qué crisis o de qué problemática lo está diciendo? Bueno, vamos a volver enseguida con más de Antiguo Testamento. Parecía un día más y atendías el hogar, de pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí. El mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe.
Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Mujer virtuosa de corazón sencillo, de sonrisa dulce, fruto del amor, que anunciaba con ternura y alegría, tan piadosa, tan apasionada, testigo y cómplice de Cristo, libre y vencedora en Cristo. Sí a Dios, entregarnos a nuestros hermanos con caridad por la salvación. Cantemos y demos gracias a Dios por tan gloriosa mujer paraguaya. El pueblo clama tu intercesión por un Paraguay mejor.
Queridos amigos, estamos con Ñandeyarañe, Antiguo Testamento, estamos reflexionando la palabra del Señor con el libro de Levítico. Seguimos entonces nosotros presentando el Caracú, el centro, en este capítulo 26 del 1 al 2 principalmente. Fíjense, estábamos hablando de una trilogía, ¿verdad? Con una clave de teología sacerdotal, porque la clave de la teología sacerdotal aparece, decíamos nosotros, ya en un tiempo tardío. Estamos en el año 500 prácticamente, cuando se siente y se vive, ¿verdad? Antes, ciertamente, todo un elemento bien elaborado ya, pero aquí nosotros con la influencia, porque esto que estamos leyendo ya es una influencia deuteronomística. Ciertamente que hubo un abrirse o un entender mejor todo este camino de historia de salvación en los momentos de crisis, ¿verdad? Hasta podríamos decir del 615, si queremos decirlo así, alargando un poco más, ¿verdad? Y entonces toda esa línea sacerdotal, ¿verdad? Tenemos el primer templo allá en el año 1000, ¿verdad? Con Salomón, pero ahí tenemos otro estilo, ¿verdad? De teología, ¿verdad? Es lo que nosotros le llamamos la teología yavista, la teología eloísta, pero la teología sacerdotal y la teología deuteronomista tenemos principalmente ya casi a finales, ¿verdad? Del primer templo que se dice, o sea, antes de la destrucción, ¿verdad? De ese templo que se había construido con Salomón en el año 900 y tanto, 30, digámosle así, ¿verdad? Que va bajando hasta el 615 más o menos, y sobre todo en el 586 en que fue destruido totalmente por Nabucodonosor. Y desde este momento surge con mayor fuerza, pero imagínense cuánto tiempo también ya han pasado. 900, 800, 700, 600, por lo menos 400 años, ¿verdad? 400 años que va bajando. 586, que es destruido totalmente. Y después del 539, 38, que vuelven del exilio ya de Babilonia, de esta realidad de Babilonia, influenciados por mucha cultura, no solamente religiosa, sino que una cultura histórica muy interesante, esa cultura, ¿verdad?, que se va transmitiendo de las otras, de Babilonia principalmente, ¿verdad?, de estos otros países circunvecinos que dejan su influencia y marcan en el pensamiento religioso de Israel. O sea, no pensemos que solamente nosotros nos dejamos influenciar, no sé, por el negocio, por cositas externas, sino que también profundas, una forma de pensar, una teología, una religión. Y ellos ahí es donde captan y desde ahí ellos comienzan a elaborar verdaderamente su historia de salvación como religión. Pero la coña andurirea lleva poco, ese que era la cuestión del exilio, pepe a coña pronto, va y con los core, va a ir la oreno y imagina coape. Va a la coaque, va a la ñan de yara, o pecheite bebe la ore castiga, lleva, va a la core, va a la rojeyapa la orenetano y me coape en castigo. Entonces desde ahí comienzan a pensar, y esta es la riqueza, hay muchas aristas, hay muchos puntos, ¿verdad? Pero siempre se dan cuenta algo que ya subrayamos tantas veces, la Biblia al final de cuentas apunta al aspecto comunitario. Siempre se pregunta, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos nosotros como comunidad? ¿O de qué no nos preocupamos? ¿Qué hicimos o qué no hicimos? Pero al decir qué hicimos o qué no hicimos, también en el fondo, en el trasfondo, y por eso llamará una conversión personal, ¿verdad? Es qué es lo que nosotros, o yo no hice por mi comunidad, o qué es lo que yo hice contra mi comunidad. ¿Qué es lo que yo hice para destruir mi propia comunidad? ¿Entienden? Entonces son los dos elementos que siempre van unidos. Este es el juego, ¿verdad?, de la palabra de Dios que encontramos aquí, entre el yo y el nosotros. Bueno, vamos a seguir un poquitito más aquí, a ver un poco lo que nos está diciendo. También en Qumran se especifica la prohibición, también, viste, de erigir estelas y piedras grabadas. Siempre esto va como fundamento de esto que había comenzado ya desde el capítulo 26, ¿verdad? También Levítico 19, el problema principal, Éxodo 32. ¿Viste cómo tiene sus elementos? Tiene su línea, tiene entonces
toda una historia, no digo cronológica, sino que una historia sincronizada, digamos, en el sincronos, ¿verdad? Entonces te va mostrando y te va dando dentro de una lógica también, que es más importante, me parece, ¿verdad? Porque comienza con un problema de la idolatría, con Aarón, con el pueblo, Moisés que no está, etcétera, el becerro de oro. Y desde ahí entonces decimos, bueno, si el pueblo no fue capaz todavía de entender quién es Dios, cuál es la identidad de Dios, cómo hay que reconocerlo a Dios, y que muchas veces simplemente reconocemos o queremos reconocer o mirar o buscar a un Dios fuera de la estratosfera, ya añade, vive en la estratosfera, ahí la gente como diciendo, está fuera de su historia y fuera de su realidad. Otro ahí, vive en un globo, ahí la gente, vive en un globo o en una botella. Va a decir, quiere decir que estamos fuera de una realidad histórica. Y sin embargo la Biblia no nos presenta una situación fuera de nuestra realidad histórica, sino nos presenta dentro de nuestra realidad. Y desde ahí es donde nosotros tenemos que entender y tenemos que hacer ese camino. Bueno, vamos a mirar entonces en este versículo del 3 al 13, que constituyen todo un conjunto de promesas en forma de bendiciones. Para conseguir estas promesas, los israelitas deben caminar según los preceptos de Yahvé y guardar sus mandamientos. Entonces, lo elemental y fundamental, como siempre, nos va a presentar, ¿verdad? Sobre todo el pensamiento de la escuela deuteronomista. La escuela deuteronomista, después de esa experiencia del exilio, está convencido. Nosotros nos hemos alejado de Dios, somos nosotros quienes hemos pecado contra la comunidad, somos nosotros quienes nos hemos asumido nuestra responsabilidad. Oye, esa viaje, pero después de haber tocado, o poco de tu llura lleva, hoy que ve tu lluvia, oñeñando y gallo bebé, entonces bebé pues no lleva, peña presto, hoy ya bebé pues no calcula y ve, va el aye ya pobre, pues va el añande, ya yeto pago ave lleva, va el she, na asumir y va a hacer responsabilidad, ahí está. Y ese es el camino que va a hacer. Por eso dice, constituye este conjunto de promesas en forma de bendiciones, pero los israelitas deben caminar según los preceptos de Yahvé. Te dice, si ustedes viven conforme a mis preceptos y observan fielmente mis mandamientos, primer requisito. Y después entonces, en este capítulo, en el epílogo, ¿verdad?, de la ley, es así que es el epílogo de la santidad, porque a niña enderezar ahí que nosotros estábamos hablando de toda una ley de santidad. Y ahora nos está volviendo a llamar en este exordio, ¿verdad?, entonces a vivir esta ley de santidad. Y bueno, por hoy concluimos aquí, seguiremos reflexionando los versículos posteriores. Les entrego y les traigo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces con más.